Muy buenas noches, estimada audiencia de su canal especializado en logística, High Logistics Channel. Un canal en la web creado para toda la comunidad logística de Latinoamérica. Les habla el ingeniero Diomer Gómez, asistente de proyectos de High Logistics Group y director del canal. Nuestra emisión especiales de logística estará dedicada a la planeación de la demanda. Hola chicos, en el día de hoy vamos a hablar de la planeación de la demanda en la cadena de suministros. Para hablar de la planeación de la demanda también debemos de hablar inmediatamente de lo que es el pronóstico. El pronóstico como elemento fundamental e esencial para todas las tomas de decisiones gerenciales respectivo a cadena de suministros. Hay organizaciones en las cuales no tienen determinado un pronóstico y por la cual se les dificulta hacer una planeación hacia futuro. Digamos que todas las organizaciones operan en ciertas condiciones de incertidumbre en las cuales ciertos factores externos pueden afectar la cadena de suministro. Entonces el pronóstico es una fuente de información en la cual puede ayudar al gerente a tomar ciertas decisiones respecto a la cadena de suministros en sus procesos. Ahora, ¿qué son los pronósticos? Digamos que un pronóstico es un estimado estadístico de un parámetro determinado, ya sea ventas, cantidades, personal, valores en ventas, ¿sí? Costos. Entonces, eso es lo que es un pronóstico, es un estimado estadístico, ¿sí? Un pronóstico lo que siempre se busca es determinar lo que se va a suceder o lo que se espera a futuro, ¿sí? Entonces, dependiendo de esas suposiciones o de esas premisas es que se basa la planeación y la toma de decisiones en las organizaciones y en los procesos de estos, ¿sí? Digamos que los pronósticos no solamente son cálculos o son técnicas cuantitativas, ¿sí? Hay diferentes tipos de pronósticos. Entonces los pronósticos verdaderamente son efectivos, ¿sí? Cuando se combinan ciertas técnicas cuantitativas, la experiencia del profesional que está haciendo el pronóstico y el juicio de este según las condiciones ambientales o factores externos que afecten la organización. Ahora, los pronósticos nunca son exactos, o sea, nunca se va a llegar al 100% de la exactitud de lo que se espera, ¿sí? Entonces, por eso que todo pronóstico debe tener un error de pronóstico, ¿sí? Debe tener un error de pronóstico para determinar, digamos, qué tanto se aleja de lo esperado, ¿sí? Lo real de lo esperado, ¿ya? Entonces podemos determinar que el error de pronóstico es lo que nosotros comúnmente conocemos como el inventario de seguridad, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener un pequeño inventario de seguridad, digamos, por esa incertidumbre o ese error de pronóstico que siempre va a estar, ¿sí? Los pronósticos a corto plazo siempre son más exactos que los de largo plazo, ¿sí? Cuando nosotros pensamos que tenemos datos, vamos a calcular, porque tenemos datos históricos, entonces queremos calcular o determinar un pronóstico para dentro de un año, 2 años, 3 años. Para ese tipo de pronósticos a ese tiempo siempre el error va a ser un poco más alto, ¿sí? Mientras que los pronósticos de corto plazo, que son de 1, 2, 3 y hasta 6 meses, digamos que pueden tener un error no tan alto, ¿ya? Los pronósticos cuando se hacen en línea de productos o como denominamos pronósticos agregados son mucho más exactos que los pronósticos individuales, ¿ok?
¿Qué es esto? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer pronósticos en cuestiones de medicamentos, si nosotros pronosticamos solamente el grupo, por decir algo, de acetaminofén en forma general, ¿sí? Indistintamente de si es una marca X o es una marca Y, el pronóstico en estos casos son un poco más exactos, ¿sí? Porque digamos que el producto como tal es el mismo, de pronto lo que cambia es un poco la variedad, ¿sí? De marcas y en su utilización. Entonces cuando se hacen este tipo de pronósticos son un poquito más exactos, ¿sí? Ahora, entre más lejos este cliente final, ¿sí? El que en final ya en última utiliza el producto, también el error, digamos, va a ser un poco más grande, ¿ya? Si yo soy fabricante, ¿sí? Si yo soy un fabricante y determino mi pronóstico en base a lo que consume el cliente final, ¿sí? Con una información un poco general, y obvio lo que de pronto la información que me envía el distribuidor principal, ¿sí? O el exclusivo, ahí mi error va a ser un poco más grande, ¿ya? Por eso es que es importante, cuando se quieren hacer pronósticos en base al consumo del cliente final, aquí es donde se hace importante la información o el compartir información con nuestros distribuidores, ¿sí? Para poder acortar ese error. Okay. Los componentes y métodos de los pronósticos. Entonces los pronósticos tienen varios factores relacionados, ¿sí? Uno es la demanda, ¿sí? Ya histórica, o digamos los datos históricos de demanda que nosotros tenemos disponibles, ¿ya? Eso es un factor muy importante, porque dependiendo de este, pues se va a determinar qué método utilizar. El tiempo de entrega del producto también es muy importante. Esto incide básicamente entre la experiencia y el juicio personal de la persona que está haciendo el pronóstico. La publicidad planeada y las compañías de marketing. Entonces, dependiendo también de qué publicidad o qué actividades de marketing se están haciendo en estos momentos, uno pronostica un aumento de pronto en el consumo o en las ventas o en la utilización de un producto X, ¿ya? En la organización. El estado de la economía o situación económica del país también juega un papel muy importante en cuestiones de divisas, cuando se hace importaciones de productos, ¿sí? Entonces también ya hay una variable financiera que también juega. O cuando hay crisis ambiental, que de pronto hay inundaciones, lluvias, terremotos, etcétera, eso también afecta la parte económica o situación del país. Entonces, dependiendo de esos factores, también va a incidir el costo del producto, el costo del transporte, ¿sí? Envío, etcétera, y disponibilidad de producto, ¿sí? Porque de pronto, si aumentan los costos, también va a ser un poco difícil tener músculo financiero para tener el inventario que normalmente se utiliza. Acciones de los competidores que han tomado también. Por ejemplo, si nuestros competidores tienen estrategias de comercialización en cuestiones de precios, entonces también es una variable o es un factor que nos toca tener en cuenta en nuestros pronósticos. Así también la disponibilidad. Hay organizaciones que juegan mucho entre sus estrategias la disponibilidad de productos, ¿ya? Que incide sobre la calidad de la atención, y por ende el pronóstico juega un papel importante para poder brindar esa disponibilidad de producto. Los descuentos de los precios planeados. Entonces, al igual que en la publicidad, ¿sí? Y en las acciones de los competidores, el precio también, o el costo, ¿sí? También juega un factor muy importante del pronóstico, ¿sí? El costo, cuando bajan los costos, tenemos un costo oportunidad,
que la organización pueda aprovechar según las estrategias que haya planteado, y también el precio de venta según las estrategias que tenga la organización en cuestiones de venta hacia el cliente final. Bueno, de los métodos de pronósticos tenemos los cualitativos, ¿sí? Que son netamente subjetivos, que son aquellos que son prácticamente a juicio, ¿sí? A juicio del profesional o de la persona que está haciendo el pronóstico, y que normalmente pues se hacen cuando de pronto no hay un dato histórico, o no hay una empresa nueva, un producto nuevo, una innovación, en el cual no hay un valor de referencia o una información de referencia para realizar un pronóstico. Entonces, o cuando de pronto hay cambios o hay actividades demasiado fuertes que de pronto un dato cuantitativo no es el más adecuado. Ya aquí juega mucho la experiencia y el juicio del profesional. Las series de tiempo, ¿sí? Una técnica estadística, ¿sí? Que son basados en la demanda histórica o datos históricos de la demanda, ¿sí? Aquí se calcula el pronóstico con ciertos métodos que vamos a ver más adelante. El causal, ¿sí? En este causal se correlaciona la demanda con los factores ambientales, ¿sí? Aquí se utilizan técnicas estadísticas también, una correlación y la regresión, y aquí incide mucho cómo la parte de lo que hablaba en la anterior diapositiva, de cómo afecta de pronto las lluvias, ¿sí? Terremotos, catástrofes ambientales referente a la demanda, así como también cambios en cuestiones de divisas, ¿sí? Entonces, todos estos factores, digamos que dicen ambientales, pero en realidad podemos decir que son todos los factores externos, ¿sí? Que rodean a la organización, cómo afectan a la demanda. La simulación, ¿sí? Métodos de simulación. Entonces, los métodos de simulación imitan características de preferencia del cliente. Entonces, estos métodos de pronóstico son muy utilizados en los estudios de mercado, ¿sí? Cuando queremos mirar qué tanto prefiere un cliente el producto A, el producto B, o el producto de mi competencia versus el mío, ¿sí? Entonces ahí es donde se utilizan este tipo de métodos. Bueno, para el pronóstico tenemos varios conceptos, ¿sí? Entre los cuales tenemos lo que es la demanda observada, ¿sí? Que son todos los datos históricos o numéricos que ya, digamos, tenemos, ¿sí? Y la demanda esperada, digamos que es nuevamente la que uno va a calcular, ¿sí? De la demanda observada, ¿sí? Podemos decir que tiene dos componentes, ¿sí? Un componente sistemático, ¿sí? Que es el valor esperado, que se compone del valor esperado de la demanda, ¿sí? Que conocemos como nivel, la tendencia y la estacionalidad. Pues más adelante miraremos cada uno de estos datos, de estos conceptos. Tenemos un componente aleatorio, ¿sí? Que básicamente es el componente subjetivo del cliente, que es el que marca el error, ¿sí? En el pronóstico de qué tanto se puede consumir un producto dependiendo de las preferencias del cliente, ¿sí? Normalmente no se puede estimar, ¿sí? Sin embargo, se hace una aproximación de ¿sí? Se estima aquí en esta aproximación que se estima el tamaño y la variabilidad de ¿ya? Entonces podemos decir de que la demanda observada, ¿sí? Que digamos que es la demanda que yo voy a determinar, ¿sí? El componente dividida por el componente sistemático más un componente aleatorio, ¿ya? Entonces, dentro de los objetivos del pronóstico, ¿sí? Es básicamente calcular ese componente sistemático, ¿sí? ¿Sí? Determinar ese componente sistemático y en lo máximo eliminar el aleatorio, ¿sí? La cantidad de error.
Bueno, de los componentes del componente sistemático o los factores, ¿sí? Tenemos la estacionalidad, que básicamente determina o son las fluctuaciones estacionales, ¿sí? Predecibles de la demanda, ¿sí? Ahí vemos los picos de consumo en la demanda, ¿sí? En el nivel, ¿sí? Determinamos la demanda en el tiempo cero, ¿sí? Que es la demanda inmediatamente anterior a la demanda observada. Y conocemos también como la demanda desestacionalizada, que básicamente es aquella demanda, ¿sí? Donde se quitan o donde no se tienen en cuenta la estacionalidad o esos picos, ¿sí? Que se generan. La tendencia es la tasa de crecimiento, ¿sí? o de decrecimiento o descenso de la demanda, que tanto crece o que tanto disminuye, ¿sí? Entonces aquí podemos observar gráficamente la tendencia sería de qué manera, ¿sí? Aumenta la demanda o de qué manera desciende, ¿sí? Sin embargo, pues eso se hace por medio de una fórmula que vamos a ver más adelante para el cálculo de esto, ¿sí? El nivel podemos decir que el nivel, digamos que es la demanda de tiempo cero, ¿sí? Es la demanda de tiempo cero. Y la estacionalidad son cada uno de estos picos, ¿sí? Donde se generan unos consumos altos, ¿sí? La estacionalidad, por ejemplo, en los meses de diciembre muchas veces se aumentan, ¿sí? Las ventas de algunos productos, y esto es repetitivo cada 12 meses, ¿sí? Entonces eso es lo que es la estacionalidad, qué tanto se repite ese consumo alto en la cadena de suministro. Bueno, también la demanda tiene ciertos comportamientos, ¿sí? Y dependiendo de los comportamientos también se va a determinar el método de pronóstico a utilizar, ¿ya? Entonces hay demandas que son básicamente lineales, como en este caso, ¿sí? Que de pronto tienen una pequeña curvatura en su comportamiento, pero sin embargo de forma general tienen una tendencia o un comportamiento lineal, ¿ya? Tenemos aquellas que tienen un comportamiento estacional, ¿sí? Donde en cada periodo, ¿sí? Se genera una estación, una fluctuación, ¿sí? Que se repite periódicamente, ¿sí? Periódicamente se arma en este caso, ¿sí? Se repite cada 2 años. Tiene un pico de consumo de ventas, ¿sí? Cada 2 años y va aumentando, ¿ya? Y tenemos un comportamiento irregular, que en este caso pues no tiene una tendencia lineal y tampoco tiene un comportamiento estacional. Entonces en este caso, ¿sí? Cuando vamos a pronosticar, el pronóstico no se determina bajo los 3 factores o bajo 3 componentes de nivel, estacionalidad y tendencia, sino sencillamente acá solamente se calcula el nivel. Entonces el pronóstico lo determina el nivel en este caso para este tipo de comportamiento, ¿ya? Cuando el comportamiento es lineal, ¿sí? Entonces se calcula el nivel y la tendencia, ¿sí? Aquí normalmente utilizamos lo que es la regresión lineal, ¿ya? Por medio de su fórmula de y igual a x más b, ¿sí? Donde se calculan estos dos componentes. Y cuando el comportamiento es estacional, entonces ya sí se calcula en base a los 3 componentes, ¿sí? Se calcula el nivel, la tendencia y la estacionalidad. Entonces vamos a mirar unos pasos, ¿sí? Para pronosticar la demanda. Inicialmente debemos de determinar el objetivo del pronóstico. Entender el objetivo del pronóstico. ¿Qué quiero mirar? Quiero mirar las ventas dentro de un mes, o quiero mirar el consumo
dentro de 2 meses o dentro de un mes, o quiero prepararme o quiero preparar mi pronóstico para dentro de los siguientes 3 meses, que de pronto hay una hay una temporada de frío o de lluvias y de pronto puede aumentar la gripa, infecciones bacterianas, etcétera, y quiero preparar mi inventario de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos para esos momentos, ¿sí? Como les decía, en el mes de diciembre muchas veces se disparan los accidentes automovilísticos y las enfermedades. Entonces yo puedo pronosticar, ¿sí?, en base a esa estacionalidad que se da cada 12 meses, ¿sí?, mi pronóstico. Entonces ese es mi objetivo, ¿ya? O también cuando hay un producto X, ¿sí?, que también se consume en determinadas estaciones del año, ¿sí? Entonces, según la estacionalidad, también yo preveo a futuro ese consumo. O de pronto cuando hay un producto que se va a vencer registro sanitario y de pronto nuestro proveedor nos notifica que ese producto no va a volver a llegar, ¿sí? Entonces nosotros también generamos un pronóstico para dentro de 2, 3 meses, 4 meses, hasta que el producto nuevamente es avalado por el INVIMA y vuelve y se consume. Perdón, nuevamente está a la venta. Entonces debemos de primero tener claro, ¿sí?, tener claridad del objetivo del pronóstico. También tenemos que tener una integración entre la planeación estratégica, ¿sí?, de la organización y el pronóstico de la demanda, ¿sí? Tenemos que ir alineados hacia los objetivos o hacia el plan de acción de la organización para ese año, ¿sí? Y nuestro pronóstico tiene que ir acorde a eso, en términos de costos, en términos de disponibilidad de producto, en términos de capacidad de inventario, ¿sí?, que probablemente son algunas de las variables que se tienen en cuenta en la planeación estratégica, así como la calidad en la atención del cliente, ¿sí?, que es la disponibilidad de producto, ¿sí? Aquí también entender e identificar los segmentos del cliente. Entonces aquí nosotros debemos tener en cuenta también en la paleta de productos que nosotros vamos a manejar en nuestra cadena de suministro, bueno, cuáles son aquellos que son críticos y que nunca nos pueden faltar, ¿sí?, en nuestro inventario, ¿ya? Porque básicamente esa es la segmentación del cliente que, digamos, que nos busca, o que de pronto en nuestra institución de salud es donde más se consume para diferentes patologías. Entonces son productos esenciales o medicamentos esenciales que no pueden faltar, ¿ya? Entonces, dependiendo de algunas variables como las que vimos anteriormente, del comportamiento de la demanda histórica, del objetivo del pronóstico, ¿sí?, nosotros seleccionamos el método apropiado. Miramos si, pues, de los siguientes métodos que vamos a ver, cuál sería más apropiado para la demanda, ¿ya? Identificar los siguientes factores que influyen en el pronóstico de la demanda. Entonces, como les decía, entre los factores que pueden influir en el pronóstico de la demanda, básicamente puede ser los tiempos de entrega del proveedor. Eso es una variable muy importante, porque dependiendo de los tiempos de entrega, yo también debo de tener mi planeación lista o mi pronóstico listo de mi inventario, ¿ya? Acá también están las medidas de desempeño y el error para el pronóstico. Entonces, en mi error de pronóstico yo puedo establecer, bueno, cuál es el máximo margen de error que yo voy a tener en mi pronóstico, ¿sí?, para determinados productos o de forma general, ¿ya? Y las medidas de desempeño, aquí son los indicadores, ¿sí?, en mi pronóstico, ¿sí? Cómo impacta mi pronóstico en algunos indicadores, como por ejemplo el nivel de servicio. El nivel de servicio en una institución de salud es muy importante. Entonces yo debo establecer cómo impacta mi pronóstico con ese indicador u otros indicadores que estén relacionados con el pronóstico. Entonces, de los métodos para pronosticar, tenemos lo que es el análisis de tendencias, ¿ya?, que básicamente viene dado
por el movimiento o los datos históricos a largo plazo, ¿sí? Y normalmente aquí utilizamos técnicas estadísticas como la regresión para determinar el pronóstico en un tiempo determinado, ¿sí? Tenemos el método estático, ¿sí? Que supone, digamos, que todos los componentes del sistemático, ¿sí? Como lo que son el nivel, la tendencia y la estacionalidad, no van a variar, ¿sí? Durante se observa la nueva demanda, o sea, no hay una variación, se supone, ¿sí? Se deja como una suposición de que se mantiene estático, ¿sí? Esos tres componentes. Y tenemos el método adaptativo, ¿sí? En donde es al contrario, donde determinamos que esos componentes, valga la redundancia del componente sistemático, se utilizan se actualizan después de cada observación de la demanda. Si cada vez que yo calculo, entonces yo actualizo, cada vez que yo calculo un pronóstico, determino un pronóstico, yo actualizo esa observación de la demanda. ¿Sí? Y tenemos los métodos de pronóstico de juicio, que ya las había hablado anteriormente, donde aquí solamente se usa el criterio de los expertos, ¿sí? Cuando no se dispone de datos históricos, ¿sí? O cuando ocurren grandes cambios en el mercado, ¿sí? Donde ya las técnicas cuantitativas no nos dan respuesta a lo que nosotros necesitamos. Entonces aquí la experiencia es muy importante, ¿sí? El conocimiento del proceso, el conocimiento del área, el conocimiento de la organización, ¿sí? Entonces en algunas ocasiones toca hacerlo de esta manera, ¿sí? Porque hay consumos de ciertos productos donde en realidad no es repetitivo, ya solamente se da cuando hay un momento